Es que quiero que conozca el Caribe. Voces del Caribe Podcast. Voy a meter el feedback. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, Tony. Estamos en vivo ya. No ha salido todavía aquí en el monitor que tenemos. Amigos y amigas de Voces del Caribe, ¿cómo están? Guatatín. Eduardo Montero les saluda. Acá en un podcast más, un episodio más de Voces del Caribe. Tony, y estamos estrenando una nueva sede, una nueva casa acá en Puerto Viejo. Logramos realizar un convenio con la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur y nos dieron las instalaciones, que aprovecháramos las instalaciones para poder realizar los podcasts acá en la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur. ¿Sí o no, Tony? Así es, Eduardo, así es. De hecho, pues darle los agradecimientos claramente a la Cámara de Turismo por creer en ese proyecto y esperamos pues que este convenio nos lleve a muchas más cosas y hacer que tanto el programa como la cámara y bueno, todas aquellas iniciativas que nosotros también promocionamos, pues que crezcan, ¿verdad? Esa es la idea. Exactamente, sí. Y igual, ¿verdad? Nuestro patrocinador Johnny León y el bufete, ahí igual vamos a seguir utilizándolo también, ¿verdad? La oficina de él, esa es la principal, ¿verdad? Y tenemos también ya una secundaria que sería ahora la Cámara de Turismo. Así es, Eduardo. Así es. Y bueno, como siempre, ahora, el día de hoy estamos con un invitado más especial, igual que todos. Sin embargo, ahora vamos a hablar de un tema un poco peculiar, diría yo. Nos vamos a salir un poco de nuestra zona de confort, de los temas que tocamos a diario. Bueno, ahora estamos un poquito cubriendo los eventos políticos. Hace unos días logramos, por dicha, participar en el debate político que se dio para las candidaturas de Talamanca para las elecciones municipales. Y bueno, ahora vamos con un tema también pero nos preocupa también a nosotros como cantón. Es un tema que nos concierne principalmente a toda la costa, a todos aquellos que vivimos del turismo. Y pues Antes de presentar a nuestro invitado, Tony, también estamos en vivo en este momento bueno, a través pues sí, de ahora las nos redes están sociales, viendo. ¿verdad? Estamos en vivo a través de el Facebook de Voces del Caribe. Ahí agradecemos también los reportes de sintonía para ver cómo está el audio, cómo está la imagen, porque estamos empezando en estas cosas y hay que ir poco a poco, ¿verdad? sí, Entonces, siempre hay errorcitos por ahí que siempre hay aparecen. cosillas, entonces agradecemos cualquier reporte también que nos puedan hacer. Por acá vamos a estarlos monitoreando y ahora sí, demos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy nos acompaña el señor José Marín Moraga. Él es biólogo y coordinador de proyectos de la ONG Raising Coral Costa Rica, quien nos estará contando un poco de su trabajo y pues un fenómeno bastante lamentable y peculiar que está sucediendo en las costas del Caribe. Don José, muchísimas gracias por acompañarnos en Voces del Caribe. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es un placer, gracias a los oyentes también, igualmente a la Cámara de Turismo y bueno, nada, agradecerles profundamente por la oportunidad de poder conversar con ustedes y con la gente que nos está viendo sobre algo tan importante como el arrecife de coral del Caribe Sur. Yo le decía a Tony, cuando conversamos de la entrevista, que yo hoy vengo completamente a aprender bastante de este tema, porque no es algo como que manejemos del día a día, ¿verdad? Exactamente. Es muy poco en realidad de información, a pesar de que tenemos el mar, casi que todos los días lo vemos, y nos metemos y estamos en el mar y todo, pero no tenemos toda esa información. Es que Somos muy ajenos al mar, creo yo, a pesar de estar tan cerca. Así que, don José, cuéntenos, bueno, primero la idea es que nos cuente un poquito sobre usted y sobre la organización con la que usted trabaja. Claro, bueno, yo soy originalmente de San José, estudié biología marina en la Universidad Nacional y luego me licencié en residuos acuícolas y tuve la suerte que conforme estuve estudiando la carrera también me apareció la oportunidad de formar parte de esta ONG que se llama Raising Coral Costa Rica, que en realidad significa en español criando corales, algo por el estilo. Entonces
Y pues tuve la suerte que una vez que finalizaron mis estudios pude quedarme en la ONG y todavía sigo aquí. Eso fue hace unos 7 años más o menos que empezamos el proyecto. Y el proyecto empezó del lado de Golfo Dulce, en el Pacífico Sur. Pero hace unos 2 años empezamos un proyecto nuevo de restauración del Recife junto al Parque Nacional Cahuita. Entonces hace más o menos ese tiempo estoy acá, hace unos 2 años más o menos trabajando junto al parque en restauración aquí en el Caribe Sur. Ahora que comentaste esto que tienes 2 años, cuando llega Don José, ya conocías Puerto Viejo antes, imagino, ¿verdad? Sí. Cuando llega Don José a Puerto Viejo, al Caribe Sur, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra exactamente en lo que es los corales? Sí. ¿Qué había? Claro, fue muy interesante porque ver lo que uno estudia en los libros en contraste con la realidad de las cosas siempre es un choque en realidad. Entonces, para mí fue entre interesante, fue un poco agridulce, entre interesante y también lamentable ver en realidad el estado de los arrecifes en general. Hay pocos arrecifes que tienen un estado de salud deseable. Los arrecifes del Parque Nacional están muy degradados, eso se sabe hace más de 40 años de hecho, que están en un estado un poco lamentable. Puerto Viejo también e igualmente Manzanillo. Entonces sí, en general los arrecifes están bastante degradados en nuestro Caribe. Eso en realidad es como una alerta, ¿verdad? De que las cosas no se han venido haciendo bien, de que hay muchos factores que están, qué sé yo, impulsando a que los corales estén más bien muriendo, ¿verdad? Y los corales siempre se ha dicho que del Caribe son hermosos y son llenos de vida, están llenos de vida. Sí, y aún lo están, y siguen siendo hermosos y siguen estando llenos de vida, pero no es la vida que uno esperaría. Me explico, arrecifes del Mar Caribe en general, del Gran Caribe, Jamaica y demás, tienden a tener más cobertura de coral, más biomasa de peces, que es la cantidad de peces por metro cuadrado, perdón. En cambio los nuestros no tienen tanto como deberían de tener o como tuvieron antes, sí, en el pasado. Momento. Sí, probablemente en algún momento sí lo tuvieron, sí. Eso es una pregunta que le quería hacer, José, porque también uno habla, uno dice corales, ¿verdad? Y se imagina esas piedras de colores ahí. Con de hecho, aquí tenemos algunos corales, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que se imagina uno exactamente, ¿verdad? Los corales así como están acá y no de cómo se pueden contemplar en el lecho marino, ¿verdad? Pero la pregunta es esta. ¿Qué es un coral al final de cuentas? Porque eso, hablas de que es un organismo que tiene vida, entonces, pero bueno, ¿qué es un coral? ¿Es una planta? ¿Es una roca? ¿Es un animal? Sí. ¿Qué es un coral? Son los tres, en realidad, un poco al mismo tiempo. Lo describió bien. Sí, en realidad sí, el coral se sale un poco del esquema clásico de animal o planta o mineral. De hecho, estos son esqueletos de corales, obviamente, como esqueletos que son corales muertos, pero el coral en esencia es un animal. Solo que él en realidad es un animal súper pequeñito. Si ustedes ven un coral de cerca, cuando estén en la playa y así, recogen un coralito, lo vuelven a poner donde estaba así, no se lo llevan. Y van a ver que está lleno de poros. En cada uno de esos poros vive lo que se llama el pólipo de coral, que es el animal formador de la colonia. Los corales son, empezando por ahí, animales coloniales. ¿Sí? Okay. Siempre que uno ve un coral, no está viendo un coral, está viendo un montón de pólipos de coral que forman una colonia. ¿Ok? Y esos animales adentro del tejido tienen una alga. Una alga es una planta, pero marina, y como toda planta hace fotosíntesis. Correcto. Entonces tenemos un animal colonial que adentro de su tejido tiene una alga y que hace fotosíntesis como una planta. Entonces sabemos ya que es un animal, pero que tiene propiedades de planta, o sea que vive como planta. De hecho, por eso los corales crecen muchas veces como ramas, buscando el sol, como lo haría una planta, siendo un animal. ¿Está bien? El tema es que cuando el coral muere, como él es muy irregular en la forma de crecer y crece en función del sol, cuando muere parece una piedra, porque no tiene como un esqueleto definido, sino que crece en todas direcciones y parece una piedra. Entonces yo lo que digo es que los corales son animales que viven como plantas, pero que mueren como rocas. Ok, y eso sí está muy buena. Pero vea, por ahí va Tony. Sí, okay. Sí, porque por eso te digo, digamos, yo
pensaba que los corales eran algún tipo de roca que crecía, no sé, por algún tipo ahí acumulación de sedimentación o algo Sí, así, sí, claro. y que los animales pues simplemente vivían en ellos. Nunca. Luego cuando empecé ya a involucrarme un poco con estos temas y conocer a gente que se trabaja en organizaciones como la tuya, a escuchar que no, que es que los corales tienen vida, pero yo pensaba que eran, bueno, la vida que tiene de los animales Claro, que viven ahí, claro. no que ellos mismos tienen vida propia. Y ahí fue donde, creo que fue con vos que en algún momento hablamos sobre también que ellos se reproducen y la forma también en las cuales ellos se reproducen. Claro. Que de hecho la forma es una forma sexual, ¿verdad? Si no me equivoco. De hecho, se producen de las dos formas. Se producen tanto asexualmente como sexualmente. Y nada más para un detallito con los corales que es vital para el resto de la conversación. El alga que tiene el coral le da dos cosas al coral. Ok. Muy importantes. El color. Cuando uno ve un coral, uno siempre asocia una roca con un color determinado. El color puede ser verde, naranja. Esa gama de colores en realidad no son del animal, son del alga que le da el color. Eso es muy importante. Y también el alga le da al coral toda la energía que absorbe del sol. Es decir, que el alga nutre al coral. ¿Está bien? Y luego vamos a hablar de blanqueamiento también, que es algo muy importante que tiene que ver con eso. Y casi que lo estoy viendo que es como el cordón umbilical del coral. Está transmitiendo Al sol, todo. Ajá. qué buena, sí. Le está transmitiendo todo. Por ahí Le va está la transmitiendo cosa, todo. por ahí va la cosa. Sí, porque entonces lo que me dices, veamos, pero el alga sí es un organismo totalmente independiente, que no es el coral. No es el coral. El coral vive en simbiosis con el Con alga, exactamente. en una relación simbiótica con el alga. O sea, pero el coral, ajá, el alga vive en sus poros, en ajá, los poros. del coral, exactamente. exactamente. Ah, mira vos qué Y el alga interesante. puede ser expulsada del coral, que eso es lo del blanqueamiento, pero me estoy adelantando un poco, ahí Sí, vamos a porque ir. entonces el coral se alimenta es por fotosíntesis nada más, Sí. o también tiene alguna otra forma No, de tiene alimentarse. formas de alimentarse. Si uno ve un coral de cerca, el coral en sí, el animal, parece una anémona pequeñita, como una medusa al revés, que tiene un huequito que es la cavidad oral, la boca y una serie de tentáculos. Él puede alimentarse con los tentáculos, atrapa bichillos, se los come así. Pero los corales, esa relación alga-coral es es una simbiosis milenaria, tiene miles de años y es obligatoria. Si el coral pierde el alga, tiende a perder la vida. De hecho eso me genera una pregunta de cuánto tiempo pasa para que se desarrolle un coral, ¿verdad? Ah, sí. Depende de la especie, pero sí, hay corales que pueden durar cientos de años en llegar a un tamaño donde albergue muchísima vida, ¿verdad? Pero sí, para que un coral llegue al tamaño de esta mesa, que son como 2 metros por ahí, pueden ser unos 80 años, una cosa así, dependiendo de la especie. Otros pueden durar más, O sea, Por eso eso la importancia de mantenerlos, ¿verdad? De cuidarlos y todo, porque en realidad son Ah, sí. de largo plazo. Para que ya contemplemos esa belleza del coral, Claro. es largo plazo. Claro, yo me pongo a pensar ahorita que he hecho un par de veces snorkeling ahí en Punta Uva. Esos corales que uno ve, esas piedrillas que son, o sea, son tamaños No un ve poco, piedrillas, pero bueno, en o sea, realidad, son, pues. bueno, no, o sea, no, tienen un tamaño considerable, pero a lo que voy es que eso tiene entonces de tener, quién sabe, más que uno, de estar ahí. Es que ese coral, o piedrilla, pero coral, en realidad está sobre el esqueleto de algún coral que estuvo antes de él. Que es también la pregunta que usted nos hacía respecto a... Los corales tienen vida, pero albergan vida. Me explico, son Ajá, animales. sí. Los corales son como los árboles, son organismos fundadores, fundan el ecosistema, son organismos fundacionales. Si no hay coral, no hay arrecife. Si no hay arrecife, sufrimos todos. Eso es lo que te iba a comentar, para no confundirlo entre un arrecife y un coral. Son completamente diferentes. De hecho, los arrecifes, por definición, un arrecife es todo en lo que encalla un barco. Así de raro es la definición de arrecife. Pero hay arrecifes de moluscos, hay arrecifes de varios tipos de organismos marinos. Este arrecife en particular es creado por la acumulación de corales. Entonces son un montón de corales de diferentes especies, tamaños y colores que juntos forman el arrecife, como si fuera un bosque. Diferentes especies de bosques, de árboles y arbustos forman un bosque. Okay. Va por ahí, va Pero por ahí. entonces, digamos, y hablando específicamente del arrecife de las costas de Cahuita, Puerto Viejo, Cocles, ese tipo de arrecife es igual, es de coral. Arrecife de coral. De coral Hay de coral muerto,
que en la capa superior está vivo. ¿verdad? Tienen otros corales que están creciendo. Que ahí, va por ahí, se va acumulando. De hecho, el Parque Nacional Cahuita, primero es el más desarrollado del país, el arrecife me refiero, tanto del Pacífico como del Caribe es el más desarrollado, y tiene una barrera de coral que lo caracteriza. Esa barrera de coral es el acumulado de esqueletos en el tiempo y forma como una pared de roca, y en esa pared de roca revienta el mar y protege el parque, y de hecho al pueblo. No sé si ustedes se han puesto a pensar en el mapa de Cahuita, que viene el continente muy extraño y de repente hay un pico, la punta Cahuita. Sí. ¿Por qué existe una punta así tan rara? Es porque el arrecife estaba antes de la punta y el arrecife evitaba que el mar entrara y continente se fue acumulando seguramente hasta formar una punta. Entonces el arrecife y Cahuita son una y la misma cosa en realidad. El arrecife de Cahuita creo que fue el segundo o el tercero más grande, ¿no? De todo Centroamérica. De todo Centroamérica, creo que no es el segundo. Puede ser que sea el tercero o cuarto, pero sí es el más desarrollado de Costa Rica. Eso sí, de nuestro país, sí. Y ahí es donde entonces entraría pues un poco el tema. ¿Cuál es el estado actual de ese coral? Porque digamos, como vos decís, el coral al final de cuentas termina siendo todo un ecosistema que abarca un montón de especies, de las cuales pues la comunidad de Cahuita y creo que la costa en general vive precisamente de esa riqueza natural. ¿Cuál es el estado? Porque ya anteriormente, como nos hablábamos con Eduardo antes de empezar, que cuando entrevistamos a la UNOPS, ellos nos hablaban sobre el problema que tiene el coral de Puerto Viejo, que tiene una acumulación considerable de sedimentos, y eso es lo que está haciendo que se esté muriendo, y esa es una de las razones por las cuales también se está haciendo la planta de tratamiento. Es, al final, no solamente descontaminar un poco el mar o disminuir ese montón de aguas residuales que están trayendo el mar, sino que también se está haciendo precisamente es porque el coral alrededor de Puerto Viejo está muriendo. ¿Cuál es el estado del coral en Cahuita? Sí, en general el estado es menos de lo que uno quisiese, de lo que uno espera. Para ponerlos un poquito en contexto, exacto, el primer estudio que se hizo en el 83. Y en ese estudio se encontró que el arrecife de coral tenía una cobertura de coral vivo, que básicamente es la cobertura de organismos coralinos en una superficie dada de 40%. Eso es como un estatus de la salud. Y en el 95, más o menos, entre el 95 y 98, se volvió a hacer el estudio y se encontró que la cobertura había bajado de 40% a 10%, lo cual es un bajonazo muy, muy, muy marcado. Y luego se volvió a hacer un estudio y la cobertura subió de 10 a 13 y se ha mantenido ahí, entre 13 y 15% a la fecha. Es decir, que hemos perdido más de la mitad de la cobertura de coral vivo a la fecha, al menos en el Parque Nacional Cahuita. Puerto Viejo probablemente también, pero no hay estudios tan detallados. Entonces, en general, el arrecife está en un estado degradado, en general. Sí hemos perdido más de la mitad de la cobertura de coral en muy poco tiempo. De hecho, perder un arrecife, como hablábamos, o un coral que duró 80 años en crecer, exacto, para perderlo en la mitad del tiempo, en 40 años, es algo muy lamentable. Y como decía Tony también, el arrecife nos nutre a varios niveles, ¿verdad? Desde la parte económica hasta espiritual, y lo estamos perdiendo muy rápido. Claro, y esa pérdida del coral, que el coral esté muriendo, ¿es un fenómeno aislado de la costa de Costa Rica o es un problema que se está teniendo a nivel mundial? Sí, de hecho es a nivel mundial, es una tendencia global. Se dice de hecho que los arrecifes de coral son los ecosistemas que primero o que más van a sufrir. No quiero decir que son los primeros que se van a ir, porque no quiero ser fatalista ni negativo, pero sí son los ecosistemas que más sufren producto del cambio climático. Entonces, como el cambio climático afecta a todo el planeta, afecta a todos los arrecifes. Los arrecifes solo ocurren en la franja tropical. Solo los países tropicales tenemos el privilegio de tener arrecifes, y nosotros tenemos el privilegio de tener en las dos costas, en el Pacífico y en el Caribe, y los estamos perdiendo en ambas. Aparte del daño que ocasiona, por decirlo así, el ser humano, ¿verdad? Con la contaminación en los mares que daña los corales, ¿hay algún depredador ya interno en la misma agua de los corales? El humano. No. En realidad, hay depredadores de coral, pero no en un estado de equilibrio. Siempre van a haber depredadores,
pero no hay como un depredador así natural que esté afectando demasiado a los corales. Lo que más afecta a los corales, digamos, en el ambiente natural son las macroalgas o las algas marinas. Los corales son organismos sésiles, eso quiere decir que no se mueven, como los árboles. Entonces ellos compiten por espacio con otros organismos sésiles, y quienes más compiten con los corales son las algas. De hecho hay una relación entre que el arrecife se degrade, ¿verdad? Haya menos coral y haya más alga. Cuando baja el coral, sube el alga. ¿Me explico? Entonces estamos pasando a una transición de tener arrecifes formados de coral, más bien arrecifes llenos de algas. Los arrecifes que están formados por algas no tienen los mismos servicios ecosistémicos de un coral, obviamente. El alga es suave, entonces no amortigua el impacto del oleaje, no alberga tantos peces, no es tan bonito para el turista, y ahí se van perdiendo los servicios. Oye, y una de las principales razones por las cuales el coral está muriendo es por el tema del blanqueamiento del coral, ¿verdad? Que de hecho es un fenómeno que es el fenómeno más notorio, creo yo, sobre la pérdida de coral. ¿Qué es exactamente esto, lo del blanqueamiento de coral? Claro, el blanqueamiento es, devolviéndonos un poquito a lo que hablábamos de cómo el coral es un organismo dual que tiene una alga adentro, y como yo les mencionaba que el alga le da el color al coral. Entonces por ahí va la cosa. Cuando la temperatura del mar aumenta sobre la media, en Cahuita la media es 29, 30 grados. Si la temperatura del mar aumenta 1 grado, y no solo aumenta, sino que se mantiene caliente mucho tiempo, pongo de ejemplo este año está el tema de cambio climático que está siempre, pero también sufrimos un evento Niño muy fuerte, y la temperatura del mar ha estado caliente como desde agosto más o menos. Entonces ya van meses de calor acumulado. ¿Cuál es la temperatura así promedio que hemos tenido de mar? Él lo acaba de comentar, ¿no? De 29 a 30. Ese es el normal, pero en este año... Ajá, entre 30 y 31. Ha estado más Ajá, y por casi 3-4 meses. Entonces es la combinación de temperatura alta, pero prolongada, por un lapso prolongado. Y lo que pasa es que el coral es muy sensible a la temperatura. Esa relación alga-animal se rompe cuando la temperatura aumenta mucho, y el coral expulsa al alga. Y cuando el coral expulsa al alga, pierde el color, porque el alga es lo que le da color. Entonces no es que uno ve el coral blanco en el agua, es que uno ve a través del esqueleto, uno ve a través del tejido del animal, porque el coral no tiene color, él es transparente. Uno le está viendo el hueso, ¿ya? Porque el alga es lo que le da el color, exactamente. Entonces él expulsa el alga, expulsa el color, y también expulsa su principal fuente de alimento. Ese es el tema. Entonces el coral, cuando está blanco, está vivo. ¿Qué es por medio de la fotosíntesis que claro, hace con el alga? Se está nutriendo, se está alimentando. Ajá, exacto, se estaba. En el momento que pierde el alga, pierde ese nutrimento, y lo que le queda es a tratar de alimentarse él mismo, pero no lo hace muy bien, y lo que hace es vivir de las reservas que le quedan. Entonces tiene un tiempo limitado. Él puede estar blanco, el coral, un tiempo, no está muerto, está blanco, está débil, pero vivo. Pero si no recupera el alga en un tiempo prudencial, tiende a morir, porque las algas lo desplazan. Ajá. Y eso es posible, digamos, es posible sí que el coral pueda volver a recuperar el alga. Es posible si las condiciones del mar vuelven a la normalidad, pero como el mar ha estado caliente tantos meses, no le está dando chance al coral de volver. Y la expectativa es que efectivamente el mar siga aumentando su temperatura. Sí, de hecho se espera que el fenómeno del Niño se extienda hasta marzo, más o menos. Ahorita estamos entrando en invierno, ustedes sabrán, mucha lluvia y demás, y eso esperamos refresque un poco el mar y a los corales. Pero igualmente, como el mar ha estado acumulando calor por meses, aunque venga agua fría, puede que no veamos un efecto tan significativo, pero puede que sí. Entonces, mantenerse esperanzados, ¿verdad? Muy importante en eso, ¿verdad? El llamado también a las instituciones a colaborar, ¿verdad? Con todo lo que tenga que ver con estudios, toda la problemática que tienen los corales, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué institución es la llamada a velar por eso? Sí. Bueno, el SINAC, nosotros trabajamos muy de cerca con el SINAC. La verdad es que hemos venido trabajando, como les mencionaba, ya hace 2 años en un proyecto de restauración, porque el coral estaba degradado o está degradado, pero ahorita que estamos en un evento de blanqueamiento tuvimos que adaptarnos al evento. Entonces tuvimos que transformar todos los procesos, estar encima de los corales, los hemos estado siguiendo por meses. Lo que hacemos es que buscamos unas colonias de coral
En este caso, una especie particular que se llama cuerno de alce, que es de las más importantes y de las que menos hay, es de las más vulnerables. Les ponemos una etiqueta, por decirle un nombre, a la colonia y la monitoreamos en el tiempo para ver cómo se comporta. Y si hemos visto que muchas de las donantes, las llamamos donantes, se han blanqueado y algunas ya están empezando a morirse, entonces sí es súper importante. Porque, perdón, eso es lo que la otra pregunta que te quería hacer, José. Sí. Exactamente, vos, el proyecto que están trabajando en Cahuita, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál Sí. es el objetivo del proyecto que están desarrollando? Ok, el objetivo es restauración del arrecife de coral. Los corales, como hablábamos al inicio, Tony, se pueden reproducir de dos formas, sexual y asexual. Entonces, la forma asexual es como si fuera un esqueje de una rosa, por ejemplo. Yo le corto un pedacito, una rama de coral, y el coral lo que hace es que el corte que se le hace, se cura súper rápido, lo cierra, y ese pedacito nuevo que yo saco es un clon. Está la madre y este es el clon. Y este clon yo lo que hago es ponerlo en unas estructuras especiales. Todo esto es bajo el agua, como a 1,5 metros de profundidad, equipo de buceo y demás. Y no es que lo saca y se lo lleva para algún lado. No me lo mismo llevo hace para la todo. casa. Ahí Sí, se sí. queda. Se No, queda. para la casa no hay que llevarse nada de eso. Exacto. Se queda en un sitio especial que tenemos dentro del parque, que es Viveros de Coral, lo llamamos el sitio Viveros de Coral. Tenemos unas estructuras hechas de PVC especiales donde colgamos los coralitos, los fragmentos, ellos crecen y luego esos coralitos tienen nuevas ramas y esas ramas las cortamos y luego que nos llevamos al arrecife. Entonces estamos en un constante cultivar coral y luego trasplantar para aumentar la cobertura de coral que hemos perdido en el tiempo. Ok, entonces lo que hacen es reproducir el coral por medio de esa habilidad asexual que tiene el coral. Exactamente. De poder reproducirse. Eso que comenta José ahorita hace referencia como cuando está la producción de cacao, que hacen Ajá. injertados. Eso es. Injertado, o los palos de limón injertado, todo lo que son frutas injertadas. Algo así. Es el clonamiento, sí, los clonan, es como los un tipo clones. de... Los clonamos. Sí, pero digamos, esa no es la única forma, ¿verdad? Existe también la forma sexual, sería. Ajá, sí. Que bueno, sé que en septiembre sucedió un evento muy importante relacionado con este tipo de reproducción. ¿Por qué Sí. no nos contás un poquito sobre eso? Claro, sí. El septiembre de este año tuvimos el privilegio de ver desove de coral. Los corales, como dice Tony, se pueden reproducir también sexualmente. Eso es que existe una colonia que es macho y otra que es hembra, como en nosotros y demás animales, pero también existen especies de coral que son hermafroditas. Entonces, en una misma colonia hay un macho, hay macho y hembra al mismo tiempo, ¿ok? El coral lo que hace es que, bueno, desova casi siempre 1 o 2 veces al año. Es un momento muy especial y nunca había sido registrado porque el mar de nosotros en realidad es complicado, es bravo, el mar se puede poner muy bravo y lo hacen de noche. El evento es de noche. Entonces, primero hay que meterse de noche. Segundo, lo hacen como unas 2 o 3 noches después de la luna llena y lo hacen en sincronía. Los corales no sabemos cómo, todavía no hay una explicación, pero todo el arrecife sabe que esta noche es la noche, ¿ya? Ok. De desovar. Y todos los corales se ponen de acuerdo y todos liberan un montón de bolitas que son los huevitos del coral, se le llaman gametos. Esos gametos son los productos sexuales del coral. Los gametos de una colonia se van a mezclar con los gametos de otra y van a formar un tercero. Como hicieron nuestros padres con nosotros, exactamente, pero en términos de coral, básicamente eso es, de ese nuevo ser que se forma una larva sexual, una larva de coral, y esa larva es móvil, tiene movimiento y busca un sitio en donde asentarse, en los esqueletos muertos, se asienta y se convierte en un primer coralito, y ahí va el arrecife de vuelta. O sea, esto es un frenesí sexual. Básicamente. Sí, yo Alguna vez vi al año. los videos que compartió don José de la información, ¿verdad? Sí. Y nunca me imaginé yo que fuera No, de a hecho, existir aquí de esa forma, por ¿verdad? acá los vamos a pasar también para que el público vea cómo se ve ese evento. Sí. Sí. Eso fue aquí en Limón, ese evento. Sí, Cahuita. seguramente se reprodujeron en todo el Caribe Sur porque lo hacen de manera sincrónica, pero nosotros teníamos 2 equipos de monitoreo, uno de una ONG hermana, Coral Conservation, que nos ayudó un montón, gente del parque, que también sí nos ha ayudado muchísimo en el proyecto, han sido muy importantes, nos han apoyado mucho. Pero el desove lo vimos en Mansa, lo vimos uno en Mansa Mansa, ahí. uno en Mansa y otro en Punta Uva.
En Cahuita no vimos, pero estoy muy seguro de que también lo hicieron. En Manzanillo, ¿qué tan grande es toda esa barrera coralina? Vieras que no es tan grande la de Mansa, está muy afectada, pero es muy interesante porque en Mansa hay un parche particular de esta especie de cuerno de alce que en este evento de blanqueamiento no se está blanqueando. Entonces eso es también importante de mencionar. Los corales se van a blanquear en su gran mayoría, pero van a haber unos que no lo van a hacer por genética, ¿verdad? Que son más resistentes que sus hermanos, por pura genética. La genética que ocurre después de un evento de reproducción sexual. Entonces me imagino que esa colonia ustedes la están Esa agarrando colonia. para Está reproducir. Todavía monitoreada completamente. súper chineada, hay que cuidarla. Es un parche en Manzanillo muy especial, se llama Bloody Reef, y estamos trabajando con el parque para poder instaurarle medidas de manejo y demás, educación alrededor del parche, y sí, ese parche es muy valioso. Después de este evento de blanqueamiento y después de que sepamos qué tanto se va a morir, ese parche podría ser la semilla. Sí, mira, es que loco, ¿verdad? ¿Cómo se reproduce uno, ¿verdad? Uno nunca jamás se imaginaría que el coral, que uno lo ve como eso. Una piedra, decía usted. Ahí. Sí. Como que se reproduzca la cuartilla que está afuera, dice. Sí, no, que sea un organismo pues tan interesante, lleno de vida y también, como vos dices, sumamente importante para nosotros, porque ahora la pregunta tal vez que muchos se pueden estar haciendo es, bueno, ¿y a mí en qué me afecta que el coral se esté muriendo? O sea, ¿cuál sería, José, cuál dirías vos que sería esa afectación directa que podría tener las comunidades costeras en relación a la pérdida de este coral? Digamos, me refiero a nivel socioeconómico, a nivel también medioambiental, a nivel también de seguridad, de protección, ¿cuáles son esas afectaciones que puede tener la comunidad si dejamos que todos estos corales mueran? Claro. Los corales dan una serie de servicios ecosistémicos muy importantes que solo ellos dan, son muy especiales. Una de esas es la protección que dan por formar barreras de coral. Entonces se dice que las barreras tienden a absorber entre un 95 y 97% del impacto del oleaje. Es un montón, son rompeolas naturales. Y ustedes sabrán que aquí en el Caribe tenemos un problema muy serio con la erosión costera, más que todo el Parque Nacional Cahuita. De hecho hay hipótesis que dicen, y repito, es una hipótesis, que como la barrera se está perdiendo, el mar entra más adentro, más profundo y erosiona todavía más el parque. Entonces si perdemos la barrera, el mar se va a seguir metiendo y vamos a seguir perdiendo tierra, literal. Igualmente el turismo, que va a ver el coral vivo y los peces asociados a un coral abundante. Si perdemos esos corales, los peces se van a empezar a ir paulatinamente, no va a ser tan bello, el turista se va a ir decepcionado. Y obviamente pues los peces que alberga el arrecife, ¿verdad? Que son el alimento de muchos pescadores artesanales. Muchas especies comerciales, como el pargo, por ejemplo, viven en el arrecife y cuando son pequeñitos se resguardan en el enramado de los corales, pero luego migran a mar abierto, donde ya son pescados y luego uno los pide en el restaurante y están en el plato. Con patacón, pero no pasa mágicamente. Yo siento que nosotros en esta época, en la modernidad, se nos olvida que en realidad hay líneas, como usted decía, como hilos que nos conectan a todos, no solo entre nosotros, sino a todo lo demás, a ese pargo. Ese pargo vino de un arrecife, me explico, una persona lo pescó, una persona vive de pescar ese pargo que usted se come, correcto, del que usted se nutre. Es que entonces, todo es una cadena completamente. Totalmente. Todo es una cadena, ¿verdad? Y que está afectando. Ahora que comentabas eso de la erosión, lo vemos inclusive aquí ya en Playa Negra, en Puerto Viejo. O sea, el mar se ha metido bastante. Casi no hay playa ya más bien. Sí. Y en cualquier momento, si hay una tormenta o algo más fuerte, puede llegar las olas ya casi que a la calle, ¿verdad? Totalmente. Porque sí se ha ido comiendo mucha palmera, mucho palo de pipa también se ha caído. De cómo se viene claro, erosionando la playa. No, claro, digamos, ahí en la zona de Playa Negra es totalmente evidente cómo se ha erosionado. Incluso, bueno, en Cahuita uno va a la zona de Puerto Vargas, bueno, igual el mismo parque, ya se ven, hay zonas donde son puros árboles caídos ya porque el mar se metió un montón y se está comiendo parte del sendero. Entonces, totalmente. Y eso me imagino que es precisamente, tiene que ver con el hecho de que la barrera coralina se está debilitando. Tiene que ver con eso. Probablemente sean una serie de factores,
¿verdad? Por supuesto, es un problema ecosistémico grande, Sí. pero el coral juega un papel muy importante de protección e inclusive en el cotidiano, ustedes agarran aquí un puño de 10 piedras y 8 son corales en realidad. Ustedes tratan de cavar un pozo aquí y a los 10 centímetros de tierra Bueno. pegan con coral. Sí. Los acuíferos de aquí son de coral, por eso usted puede hacer pozos y tomar agua. Porque el coral en algún momento que hubo, que ahora es coral fósil, permitió que se formaran acuíferos. Ahora que estaban rompiendo la calle para meter la tubería de la planta de tratamiento, hubo una parte donde no podían romper porque era muy fuerte la piedra coral que estaba ahí. Sí, claro. Era bastante piedra coral. Y prácticamente estamos encima de lo que todo es coral acá. En este Exacto. Yo la verdad siento que Cahuita y en general los pueblos costeros del Caribe Sur son comunidades arrecife dependientes. En realidad sí se depende muchísimo de la salud del coral y deberíamos tomarnos la situación con la seriedad del caso y cuidarlo, la verdad. Esa protegerlo. sería la otra pregunta. ¿Qué es, vos que estás trabajando el tema, qué es lo que se está haciendo actualmente a nivel de comunidad, a nivel también de instituciones públicas, precisamente para poder trabajar este tema? Sí, bueno, de hecho se están haciendo varios esfuerzos en paralelo. Del lado de la restauración hay varios proyectos. Del lado Caribe, solo nosotros estamos trabajando en restauración de momento, pero sí hay otros proyectos que están trabajando en conservación del arrecife, que es igualmente súper importante. De hecho, restaurar sin conservar no tiene mucho sentido. Obviamente lo que uno restaure tiene que ser conservado para que valga la pena la restauración. Entonces, sí hay otras ONGs que están trabajando en el tema, los invito a que igual la sigan. Como por ejemplo... Coral Conservation, por ejemplo. Es muy, muy importante. Al final, este es un trabajo de todos. Entonces sí se están haciendo esfuerzos y sí tenemos la dicha de que el parque está muy anuente. O sea, el parque sí se lo ha tomado en serio. Yo siento que muchas veces tiene que ver con el desconocimiento sobre qué hacer. ¿Por qué? Porque el tema de la pérdida de coral es algo súper reciente. O sea, hace 20 años, 30 años, los científicos se empezaron a dar cuenta que estábamos perdiendo el coral muy rápido. Entonces, ha sido un trabajo así, adaptativo, de aprender sobre la marcha. Siempre con buena base científica, pero sí tiene que ver con ser rápido y estar con las pilas puestas, ¿verdad? Para en el momento que haya que haya que hacer algo, como este evento de blanqueamiento, ¿verdad? Ya nosotros sabíamos que iba a haber un evento, pero no sabíamos la magnitud del evento, no la sabemos todavía, de hecho, no sabemos cuánta mortalidad vamos a tener, entonces nos ha tocado, pues, enfrentarnos al tema. Volviendo a la pregunta, Tony, sí, se están haciendo varios esfuerzos, se está formando una coalición de restauración coralina nacional que tiene los proyectos tanto del Pacífico como del Caribe, porque el evento está pasando también en el Pacífico. Igual estamos generando protocolos, medidas de manejo, este tipo de esfuerzos que son súper importantes, este tipo de oportunidades para comentarle a las personas la importancia del coral y la situación por la que estamos pasando, desde un sentido o un principio de realidad. No es entrar en crisis o no es ahuevarse, es decir, bueno, esta es una situación de nuestros tiempos, el cambio climático existe, está pasando, el coral lo está resintiendo y nos está avisando y tenemos que trabajar en ello, eso es todo, hay que ponerle. ¿Cuántos son las personas de tu equipo de trabajo Sí. que conforman parte del proyecto, que están vinculados directamente con eso, los corales? Somos poquitos, en realidad somos 4. Y yo estoy trabajando de este lado, apoyándome muchísimo en los funcionarios del parque, como menciono, y también en una serie de compañeros, de voluntarios, de amigos que nos han ayudado un montón en el proyecto. Eso es importante también recalcar, que se aceptan voluntarios Sí. al proyecto, al trabajo. Totalmente, pero necesitan ser buzos. Eso es muy importante. Sí. ¿Cuáles son esos requisitos entonces? ¿No? Sí. Sí, porque el trabajo es subacuático, ¿verdad? Entonces de hecho estamos trabajando en tener modalidades que permitan que gente que tenga afinidad con el agua, inclusive gente tal vez que no, pueda ayudarnos. No sé si son diseñadores gráficos, gente de comunicaciones como ustedes. Esto es de gran ayuda, Entonces también igual cada uno desde su trinchera puede aportar al tema. Pero sí, para trabajar en el agua, depende del grado de involucramiento, por supuesto. Sí hay obviamente una serie de requisitos.
pero sí estamos trabajando en ello y mi sueño sería poder involucrar al sector turismo, aprovechando que estamos aquí en Sí, la porque cámara, pero para, sí, para sí. lo que son los buzos, ellos necesitan como un tipo de licencia, ¿verdad? Para Sí, poder, claro. Sí, lo bueno es que también, por dicha, hay una organización aquí que se está encargando de preparar mucho a muchos jóvenes de las comunidades a poderse certificar como buzos. Claro, Ok, sí, claro. es Me importante. imagino que en algún momento, pues ahí más de uno, pues le hará la chispita de trabajar en el tema de restauración de coral y ahí es. Esa es la idea exactamente, que los jóvenes se capaciten como buzos y luego tengan una especialidad que pueda ser jardinería de coral, inclusive que generen ingresos. Si se combina con el turismo, por ejemplo, imagínense un tour donde se lleva a la persona, al turista, a que no solo vea el arrecife y lo conserve, sino que también ayude a restaurarlo. Exactamente, sí, claro. No, yo pensé en el tour. Ajá. De verdad, se imagina usted ahí. Ya lo tiene visualizado. Sí, claro, se imagina usted. Yo pagaría para ir a ver un vivero de coral, ver cuál es el proceso, cómo es que hacen la extracción, o luego más bien cómo es que hacen luego, no sé cómo se llama, la siembra o Sí, el injerto sí, sí. del coral. Yo creo que eso, pues, Sí, combinado. También igual apreciar el desove. Ah, El sí. desove ese debe ser un espectáculo como, Ah, sí. o sea, algo lindísimo también Sí, eso, sí, ¿verdad? Sí, y es al final de cuentas una forma en que la comunidad puede, la gente puede vivir, puede generar un ingreso y al mismo tiempo pues ayudó a que el turismo financie también la conservación y la restauración del coral. Exactamente. Eso sería una muy buena iniciativa, la verdad. Claro, y al final ayudan al ecosistema del que dependen, entonces es circular totalmente, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Yo creo que esos son esos tipos de temas que, como te digo, que, como vos decís, Eduardo, hemos vivido toda la vida frente al mar, vemos los corales, escuchamos sobre ellos, pero... Apreciábamos creo que más el arrecife, digamos. el Apreciábamos arrecife- más el arrecife y ya ahora estamos conociendo más de lo que es el coral como tal, ¿verdad? Exacto, y es algo que no sabemos que está ahí, o bueno, sí sabemos que está ahí, pero no, realmente no hay, la información que manejamos sobre ello pues es muy poca. Entonces, claramente no somos conscientes de la importancia y el peligro que están pasando en este momento y cómo eso nos puede afectar a nosotros en el futuro si no hacemos absolutamente nada. Porque ese es el detalle, al final de cuentas es que si estos corales llegan a morir en 30, 40 años, eso va a poner en peligro la forma de vida de toda una población. La cuestión es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para evitar que llegara a ese punto? Correcto. Entonces, es. yo no sé, José, si te gustaría, pues, dar algunas palabras hacia la gente que nos escucha en la línea de que, bueno, nosotros como comunidad también cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar a que este proceso, o por lo menos retrasarlo, tal vez no, y creo que definitivamente frenarlo va a ser imposible, pero por lo menos retrasarlo hasta que se logre pues buscar algunas alternativas para poder hacer una recuperación como tiene que ser del coral. Claro, sí, bueno, yo en realidad primero quisiera como agradecer sinceramente a la comunidad de Cahuita y en general al Caribe Sur, porque, bueno, yo soy de la capital, vine aquí y la verdad me han recibido con los brazos abiertos, he hecho muy buenos amigos y la he pasado la verdad muy bien y ha sido un honor para mí poder trabajar con el arrecife. Y exactamente, este es el primer paso, el que estamos dando ahorita, que es hablarlo abiertamente, comunicarlo, sin tabúes, hablar de que el coral se está perdiendo, que es una realidad. Y siento que solo así, hablándolo de manera sincera y frontal, vamos a poder hacer algo al respecto, ¿verdad? Un cambio positivo. Entonces siento que lo primero es tener apertura mental, ¿verdad? Y luego la voluntad de compartir esa información, eso es muy, muy importante. Y ser consciente y ojalá ver al arrecife con otros ojos, ¿verdad? Cuidarlo. En realidad, igual, no botar basura, evitar el plástico. Al final el tema del cambio climático es un tema gigante, sí, y es muy abrumante, pero es un cambio que tenemos que hacer, ¿verdad? Es necesario, es un cambio sistémico que es fundamental. Entonces, si pueden no usar el carro y usar la bici, hágalo. Parece insignificante y parece que no está conectado al coral, pero sí está conectado al coral. Muchas veces lo hemos comentado eso en el podcast, cuando, por ejemplo, Semana Santa, que hay mucho vehículo, Sí. para diciembre, ya que ahorita vienen todas las fiestas,
deje el carro en la cabina, en el hotel, Sí. agarre la bicicleta, Exacto. camine, sienta en realidad lo que es el Caribe, Sí. disfrútelo, comas en el Caribe completamente. Ajá, exacto. Es que van a ir a los 100 metros y van en el carro. Sí, ¿no? sí. Quieren ir a otro lado, van en el carro. O sea, disfrútenlo diferente. Sí, La sí, bicicleta es un medio de transporte muy saludable y también aprecias todo el panorama de una forma muy diferente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, es importante. La verdad es que toda acción cuenta y sí, exacto. La verdad, el tema es súper importante. Yo siento que es una emergencia no declarada que debe ser tomado con la seriedad del caso. Y nada, yo estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Para los oyentes que me están escuchando, si necesitan algo, cualquier inquietud, pueden escribirnos a la página de Racing. Yo con mucho gusto los La atiendo. página es... Racing Coral Costa Rica, así nos encuentran en Facebook, así se llama la página directamente. Entonces sí, yo siento que bueno, a mí algo que me llena a mí mucho, me llena hasta la fecha de haber estudiado biología, es que yo siento que biología es una ciencia que es muy cercana a las personas en general, porque estamos envueltos de árboles, de verde, de vida, y es en realidad ponerla al servicio de la comunidad. Claro. Yo me he topado aquí que falta un poco tal vez de eso, ¿verdad? No tal vez ese conocimiento, pero tal vez esos componentes técnicos que son importantes, como Tony decía, que tal vez han estado siempre frente al mar, pero no sabían qué era en sí el coral. Y ese no saber al final es una barrera en términos de manejo, ¿verdad? ¿Cómo puedo manejar o conservar algo que realmente no sé bien qué es? Claro, es que imagínate yo ahora, yo corrí de carajillo, nosotros nos íbamos ahí a meter a las positas del chino con las máscaras y a veces uno veía un coral ahí y uno lo arrancaba. Sí. Pues era bonito. Sí, pues eso, pues, o sea, es Ve, una- ya vimos por qué empezó. Sí, Ve, sí. o Ya sea, vimos por qué no, empezó pero todo esto, pero ¿eh? precisamente eso es a lo que voy yo, el desconocimiento Sí. de poder, de saber qué es lo Sí. que está ahí. Porque si yo hubiese sabido que era un animal que está vivo y que le arranco ese pedacito y me lo llevo y estoy matándolo, o al menos lo estoy lastimando. Tal Sí. vez no lo mate, pero lo estoy lastimando. Totalmente. Y tal vez ese cuernito duró 5 años en crecer. Cuidado y si no más, y yo para poder llegué desarrollarse. y sí. lo Sí, arranqué totalmente. y entonces, bueno, y eso es únicamente dentro de la inocencia de uno como niño, ¿verdad? Claro. Por el hecho del desconocer qué es. Sí. Entonces es importante, creo yo, creo que el trabajo también de enseñar a los niños qué es el coral, porque creo que eso es algo que también haces vos mucho. Recuerdo una charla que diste en el puente sobre esto. Sí, sí, sí. La educación es fundamental, la verdad. Desde niños hasta gente ya grande, es súper importante que la mayor cantidad de personas estén informadas sobre el tema. Uno no puede amar lo que no conoce, entonces sí es muy importante que la gente conozca el tema de nuevo. Y también la combinación y tener el corazón abierto para poder combinar el conocimiento que ustedes como locales tienen Sí. y también el que yo traigo. El conocimiento que ustedes tienen es vital. O sea, yo tengo que aplaudir y agradecerle mucho a don Manuel Mairena de la comunidad de Cagüita, que, bueno, ellos tienen una turoperadora, pero don Manuel es un señor grande y la verdad, sin él, el proyecto no hubiera sido lo mismo. Él se sabe dónde están las colonias más fuertes, más resistentes. Hablar con él sobre la trayectoria del arrecife es igual que leerse un libro de texto. En verdad, él lo vivió. Entonces, combinar el texto con la información que Claro, ustedes como locales tienen claro. es importantísimo. Es ahí donde vamos a poder llegar a soluciones concretas, reales. Sí, por eso es súper necesario el involucramiento Absoluto. De la comunidad. de la Total. comunidad, De la comunidad. definitivamente. Absolutamente. Es de ustedes el arrecife. Sí, de hecho, de todos, de nosotros, de todos. De Hay que todos. cuidarlo. Sí. Tony. Si no, nos lleva. no, sí, es que... No si vuelva a arrancar coral, hágame el favor. jamás, no, exactamente, no, en la vida no. Y por eso te digo, ahora yo con esta información, yo digo, pues chica, sí, yo de pequeño, pues, hacía eso porque pensaba que era bonito y me lo llevaba para la casa y era un adornito, pero ya ahora sé que eso está mal, es incorrecto hacerlo. Entonces yo creo que es importante que las nuevas generaciones crezcan sabiendo esa información. Totalmente. Para que lo cuiden más de lo que pues, nosotros lo cuidamos, efectivamente. Muy importante, muy importante. Y ahora es nuestra responsabilidad hacer algo por ello. José, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya era un capítulo ahí que teníamos pendiente hace ratillo. Por dicha, ahora al fin todo logró
cuadrarse para poder tener voz acá, y creo que definitivamente esa no va a ser la última vez que te tendremos acá. Esperamos ojalá poder también invitar a esas otras organizaciones que están trabajando en el tema para poder hablar exactamente de cuál es esa labor que están haciendo todos, ¿verdad? Y que pues, y al final de cuentas la idea es un poco de empezar a divulgar, hacer que la gente empiece a saber qué son los corales, por qué son importantes, qué es lo que está pasando. Sí. Para que, y solamente, porque creo yo que solamente así es la única forma donde podemos buscar un involucramiento de la comunidad, divulgando la información. Así que, José, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. No sé si te gustaría dar unas últimas palabras a la gente que nos está viendo sobre el tema de los corales. Bueno, agradecerles nuevamente a ustedes por el espacio, por la oportunidad. Ha sido un rato muy ameno y sí, espero ojalá no sea la última vez. Y nada, muy agradecido con los oyentes. El tema es muy, muy importante, no puedo enfatizarlo más. Estamos todos en un proceso de aprendizaje. Siento que la comunicación es vital. El involucramiento de ustedes es fundamental. El arrecife, en realidad, el futuro del arrecife está en nuestras manos, ¿verdad? Entonces es muy importante que reaccionemos con prontitud y seriedad, pero sí, ahí estamos dándole duro. Aquí lo que también es importante a nivel del programa es tener la conciencia, ¿verdad? Tener esa conciencia de que hay que protegerlos, Sí. hay que cuidarlos. Si nos vemos perjudicados si los corales no están, como lo comentaba anteriormente don José, ¿verdad? A nivel económico, a nivel del turismo como tal, ¿verdad? Y todo lo que ellos, del pescador, Sí, el claro. pargo pasa ahí metido en los corales. Y las langostas también, me La imagino langosta también. por supuesto. La por langosta supuesto. también, muy importante, pasan ahí escondidas. Sí. Entonces al final tiene una repercusión global, ¿verdad? Sí. Vamos a lo mismo, es toda una cadena. Sí. Entonces la importancia de cuidar los Y corales. muy importante, y nada más quitarnos la maña como seres humanos de verla venir y no hacer nada hasta que la tenemos aquí. Sí. Todavía estamos a tiempo, sabemos lo que Pues, está pasando, existen modelos, existen tendencias, tenemos la tecnología. Lo que falta nada más es tomárnoslo a pecho y movilizarnos, tomar acción. Excelente, el podcast de hoy, la verdad que yo me voy con bastante información que no conocía, la verdad. Claro que sí, siempre aprendemos algo nuevo y esta vez definitivamente no fue la excepción. Correcto. Tony, agradecimientos, por supuesto. Bueno, el agradecimiento a la Cámara de Turismo por el espacio, también a don Johnny León y su bufete, ¿cómo es? Se me fue. León y Asociados. León y Asociados, Bufete perdón. León y Es que Asociados. como pero usted es el que siempre hace el el agradecimiento. hotel en Y el- Manzanillo. Y el Hotel Manzanillo Canyon Resort también siempre nos apoyan siempre cuando ocupamos espacio también. Así Correcto, que ya correcto. saben, si quieren disfrutar de un buen día de piscinita, cócteles, comida, pues Ahí está también el Day Pass, ¿verdad? está el Day Pass. Así Y es. consumibles. Es Dígalo, consumible. dígalo, Son coméntelo. 8,000 colones consumibles de 10 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Solo tienen que llamar. Importantísimo, importantísimo. Amigos y amigas de Voces del Caribe, recuerden también seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Ya tenemos nuestro canal de YouTube también. Sí, tenemos ya YouTube. nuestro canal de YouTube. Obviamente, Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. también. TikTok, que Tony no creía en un principio, pero Tony pensaba que yo soy bailando en el TikTok. Que ahí estamos esperando a que Eduardo haga un baile nada más. Y bueno, también en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y en Google Podcast. Google Podcast. Ahí Así van es, a para poder que nos encontrar puedan, todos los episodios. Nos puedan seguir y puedan escuchar todos los episodios. Amigos y amigas, este ha sido un podcast más de Voces del Caribe. Chao. Watatin. Es que quiero que conozca el Caribe. Voces del Caribe Podcast.